Buen día. En el siguiente video realizaremos la solución de ecuaciones logarítmicas y exponenciales. Primero, si a es igual al logaritmo natural de 3 y b es igual al logaritmo natural de 4, expresar el logaritmo de 64 sobre 27 en términos de a y de b. Para esto vamos a utilizar las propiedades de logaritmos. La primera propiedad del logaritmo natural del cociente de a sobre b es igual al logaritmo natural de a menos el logaritmo natural de b, entonces esa expresión la podemos volver a escribir como el logaritmo natural de 64 menos el logaritmo natural de 27. Asimismo, cada uno de los términos del logaritmo lo podemos expresar como una potencia, logaritmo natural de 4 a la 3 menos el logaritmo natural de 3 a la 3. Utilizaremos otra propiedad de los logaritmos que dice que si hay un exponente, el exponente sale a ser una constante del logaritmo. En ese sentido, la expresión queda igual a 3 por el logaritmo de 4 menos 3 por el logaritmo de 3. Y teniendo en cuenta que en el ejercicio a es igual al logaritmo de 3 y b es igual al logaritmo de 4, entonces la expresión en términos de a y de b es igual a 3a menos 3b. El siguiente. Si el logaritmo de a es igual a 4 y el logaritmo de b es igual a menos 3 y el logaritmo de c es igual a menos 5, es igual a 5, encontrar el valor numérico de la expresión logaritmo natural de a la 2 por b a la 3 sobre c a la 5. Usaremos nuevamente la propiedad anterior del logaritmo de los cocientes entre a y b igual al logaritmo de a menos logaritmo de b. Y adicional, el producto de los logaritmos, el logaritmo de a por b es igual al logaritmo de a más el logaritmo de b. En ese sentido, esa expresión queda logaritmo de a al cuadrado más el logaritmo de b al cubo menos el logaritmo de c a la 5. Utilizando nuevamente la propiedad en donde el exponente se vuelve la multiplicación del logaritmo, la expresión queda 2 por el logaritmo de a más 3 por el logaritmo de b menos 5 por el logaritmo de c. Y reemplazando los logaritmos por los datos que ya tenemos 2 por 4 más 3 por menos 3 menos 5 por 5. De esa manera, reemplazando y haciendo las operaciones, tenemos que esto es igual a menos 26. Ahora vamos a hallar la solución de la ecuación logaritmo en base 3 de x más logaritmo en base 9 de x más el logaritmo en base 27 de x es igual a 44 sobre 5. Para esto vamos a hacer que todos los logaritmos tengan la misma base expresándolas como exponentes. Entonces de esa manera tenemos logaritmo en base 3 de x más logaritmo en base 3 a la 2 de x más logaritmo de 3 a la 3 de x es igual a 44 sobre 5. Los exponentes de estos logaritmos los vamos a sacar del logaritmo y se convertirán en una multiplicación como denominador de una fracción. En ese sentido, la expresión queda logaritmo en base 3 de x más un medio del logaritmo en base 3 de x más un tercio del logaritmo en base 3 de x es igual a 44 sobre 5. Vamos a hallar factor común, que en este caso es el logaritmo en base 3 de x, y sacamos las fracciones de la operación. Tenemos 1 más un medio más un tercio del logaritmo en base 3 de x es igual a 44 sobre 5. Realizamos la operación entre las fracciones de tal manera que tenemos 11 sobre 6 del logaritmo en base 3 de x es igual a 44 sobre 5. Pasamos la fracción que está multiplicando a multiplicar por su inverso, de tal manera que el logaritmo en base 3 de x es igual a 44 sobre 5 por 6 sobre 11, lo que nos da como resultado 24 sobre 5. Finalmente, para solucionar el logaritmo, tenemos que la base se vuelve la base en la potencia y el resultado del logaritmo se vuelve el exponente, de tal manera que x es igual a 3 elevado a la 24 sobre 5. Para poder simplificar más esta expresión, reemplazamos el 24 sobre 5 por una suma de fracciones del mismo denominador, 3 elevado a la 20 sobre 5 más 3 elevado a la 5 sobre 5. Hacemos el cociente entre 20 y 5 de tal manera que obtenemos 3 a la 4 más 3 a la 4 sobre 5. Teniendo en cuenta que 3 a la 4 es 81, la expresión más simplificada nos da como resultado 81 más 3
elevado a la 4 sobre 5. Ahora vamos a hallar la solución de la ecuación 16 elevado a la logaritmo en base 2 de x menos 2 menos 3 elevado a la logaritmo en base 3 de 2x más 10 elevado a al logaritmo en 5 es igual a 0. Vamos a aplicar una propiedad de los logaritmos en donde si el logaritmo es el exponente de una potencia y la base de la potencia y la base del logaritmo son la misma, entonces el resultado va a ser el mismo logaritmo. En este caso, a elevado a la logaritmo de a en base a de b es igual a b. Esto lo vamos a aplicar en 3 elevado a la logaritmo 3 de 2x y en 10 elevado al logaritmo en base 10 de 5, de tal manera que la expresión nos queda 16 elevado a la logaritmo en base 2 de x menos 2 menos 2x más 5 igual a 0. Expresamos el 16 como una potencia. 2 elevado a la 4 es igual a 16, así que la expresión ahora nos queda 2 elevado a la 4 por el logaritmo en base 2 de x menos 2 menos lo que ya teníamos antes, menos 2x más 5 igual a 0. La potencia de 2 pasa a ser la potencia del logaritmo, de tal manera que tenemos 2 logaritmo en base 2 de x menos 2 a la 4 menos 2x más 5 igual a 0. Vamos a aplicar nuevamente la propiedad que aplicamos anteriormente, de tal manera que esta expresión nos queda x menos 2 elevado a la 4 menos 2x más 5 es igual a 0. Lo que hacemos es desarrollar el binomio tomando el primer término a la 4 menos 4 veces el primer término al cubo por el segundo, más 6 veces el primer término al cuadrado por el segundo al cuadrado, menos 4 veces el primer término por el segundo al cubo, más el segundo término al cuadrado. Realizamos esta operación y posteriormente juntamos los términos comunes, igualando la expresión a 0. Extraemos factor común de tal manera que tenemos x menos 3 factor de x al cubo menos 5x al cuadrado más 9x menos 7 es igual a 0. De esa manera, alguno de los dos términos de la ecuación tiene que ser igual a 0 para que la igualdad se siga cumpliendo. Así pues, x menos 3 es igual a 0 y finalmente podemos afirmar que x es igual a 3. Ahora vamos a hallar la solución de la ecuación 5 elevado a la 2 más x es igual a 4 elevado a la x menos 1. Vamos a aplicar logaritmo en las dos partes de la igualdad, de tal manera que tenemos que el logaritmo de 5 elevado a la 2 más x es igual al logaritmo de 4 elevado a la x menos 1. El exponente se va a volver el producto del logaritmo, como la propiedad que ya habíamos mencionado en ejercicios anteriores, de tal manera que la expresión ahora nos queda 2 más x por el logaritmo de 5 va a ser igual a x menos 1 por el logaritmo de 2 a la 2. Estamos expresando en este caso el 4 como una potencia. Aplicamos propiedad distributiva de tal manera que obtenemos 2 por el logaritmo de 5 más el logaritmo de 5 por x es igual a 2 por el logaritmo de 2, x menos 2 por el logaritmo de 2. Despejamos la ecuación de tal manera que las x nos queden en un lado de la igualdad y los términos constantes nos queden en la otra parte. Aplicamos factor común en la expresión que tienen las x, de tal manera que nos queda x factor del logaritmo de 5 menos 2 logaritmo de 2 es igual a menos 2 logaritmo de 2 menos 2 logaritmo de 5. Acá vamos a aplicar la propiedad de la suma de los logaritmos, teniendo en cuenta que las dos cantidades son negativas, por tanto se debe hacer una suma entre ellas. De tal manera que tenemos como resultado menos 2 veces el logaritmo de 2 por 5. Lo cual es menos 2 veces el logaritmo de 10. Despejamos la x pasando el término que la está multiplicando a dividir, de tal manera que tenemos x igual a menos 2 logaritmo de 10 sobre logaritmo de 5 menos 2 logaritmo de 2. Pasamos el producto del logaritmo a la potencia, de tal manera que obtenemos logaritmo de 10 a la 2 sobre logaritmo de 5 menos logaritmo de 2 a la 2. Aplicamos dicha potencia de tal manera que el resultado final va a ser logaritmo de 100 sobre el logaritmo de 5 cuartos, aplicando las propiedades del producto y del cociente. Finalmente, vamos a hallar la solución de la ecuación 16 elevado a la x menos 3 por 4 elevado a la x más 2 es igual a 16.
Vamos a expresar el 16 como potencia, 4 elevado a la 2. Aplicamos propiedad distributiva con el exponente de la potencia de tal manera que nos queda 4 elevado a la 2x menos 6. Y teniendo en cuenta que estas dos potencias tienen la misma base, vamos a aplicar una propiedad de las potencias en donde el producto de potencias de igual base es igual a la suma de sus exponentes. Sumamos los exponentes de tal manera que tenemos 4 elevado a la 3x menos 4 es igual a 16. Aplicamos el logaritmo en las dos partes de la igualdad, de tal manera que ahora tenemos 3x menos 4 por el logaritmo de 4 es igual al logaritmo de 16. Aplicamos propiedad distributiva con el logaritmo, de tal manera que tenemos 3 por el logaritmo 4 de x menos 4 por el logaritmo de 4 es igual al logaritmo de 16. Despejamos la x, sumando 4 logaritmo de 4 en las dos partes de la igualdad. Expresamos el 4 como potencia y el 16 como potencia para poder extraer el exponente y multiplicarlo. De tal manera que tenemos 6 logaritmo de 2x es igual a 6 logaritmo de 4. Despejamos la x, así tenemos x es igual a 6 logaritmo de 4 sobre 6 logaritmo de 2. Simplificamos la expresión, x es igual al logaritmo de 4 sobre el logaritmo de 2, lo cual nos da como resultado el número 2. Muchas gracias por su atención.